A esta nueva clase de estética de la poesía para principiantes. Hoy día no tengo plumón, por lo tanto yo y Nazca lo perdimos, el presupuesto es corto, pero el corazón es gigante. Voy a explicar hoy día un concepto muy hermoso, que es el concepto estético de la Ilíada. Sintéticamente voy a hablar de ese gran libro, sus cantos homéricos, que es la Ilíada, y voy a hacer una pequeña introducción sobre una idea estética que los griegos plantearon mucho después sobre los cantos homéricos, y voy a cerrar con algo bastante entretenido, que es algo más o menos kitsch relacionado con la Ilíada. Parto por acá. Ilíada es del griego antiguo, que significa el nombre del libro Ilión, que es Troya, basado en supuestamente Homero o Orón, que es supuestamente el que no ve. Quizás nunca existió, eso era solamente una comunidad de escritores que relataba historias orales. Nótese que esto supuestamente viene del siglo VIII en la antigua Grecia, tiempo en que aún no se habían introducido los alfabetos en la península helénica. Por lo tanto, cerca de 200 años después solamente pudo plasmarse, no digo en el papel, quizás en los pergaminos o en lo que escribían los antiguos griegos, el concepto de lo que hoy conocemos como Ilíada. Es un libro que consta de 24 cantos o rapsodas escritos en hexámetros, que es una composición griega que más tarde los latinos asimilaron, de 6 pies métricos, que se dirige con 4 pies métricos y 3 y 2 semimétricos, que es un poco complicado de explicarlo. Lo explicaré un poco más adelante, lo que es el concepto de la morfosintaxis, de lo que era la poética griega, lo que era el concepto de la construcción morfosintáctica griega. Esta historia relata los últimos 51 días de la guerra de Troya. Del último año, esta guerra duró 10 años. Es un libro que está escrito en el concepto de lo que es la épica, y uno de sus caracteres que es la epopeya. En este libro, con estos cantos, luchan una cantidad de héroes, tanto por el bando aqueo o griego o por el lado troyano, y muchos dioses que tienen cualidades y las mismas pasiones de los seres humanos, los que participan en las distintas opciones. Existe dentro de lo que es el mito popular, el concepto del caballo de Troya. El caballo de Troya nunca aparece dentro de la Ilíada. El caballo de Troya aparece brevemente en el libro siguiente de Homero, que es la Odisea, y el poeta Virgilio, en lo que es la Eneida, habla un poco más sobre el concepto del caballo que ingresó a la ciudad y los soldados se escondieron dentro de él. Pero eso no aparece en la Ilíada. Si ustedes compran la Ilíada o la tienen, no van a encontrar al caballo de Troya por ningún lado. Hay otra tradición que habla de la manzana de la discordia, supuestamente, porque hay un concepto también que el cine ha deformado, que es Helena de Troya. Supuestamente las guerras de Troya fueron por Helena de Troya, pero en la Ilíada Helena de Troya no es un personaje gravitante. Esto es después por el poeta Ovidio, que en los tiempos del emperador Octavio escribe un cántico donde a París se le aparecen Afrodita, Hera y Atenea, y entonces le ofrecen cada una que elija una manzana de oro. Por lo tanto, él elige la de la diosa del amor y le da en consecuencia lo que él pida, y que es la mujer más hermosa del mundo, que era Helena, esposa del rey griego Menelao, el cual secuestra. Por lo tanto, ahí él habla de supuestamente que comienza la guerra troyana. Pero eso aparece en las tradiciones romanas, muy posteriores después. Es la llamada manzana de la discordia. Y como era, que se encontraba ahí esa diosa, que era hermana a la vez de Zeus, terminó odiando a los troyanos y también participando en el conflicto, en ese gran conflicto. Voy a tratar de escribir acá brevemente cómo parte la historia. La historia partiría en Troya de la siguiente forma, en la Ilíada. Crises es un sacerdote del dios Apolo. Vivimos, este es el lado de la ciudad de Troya. Crises es un sacerdote del dios Apolo. El rey Menelao, el rey aqueo, ha robado a su
a su hija Criseida, la ha secuestrado. Por lo tanto, él va a pedir al rey Menelao que le entregue a su hija. Cosa que él humilla a este sacerdote y no lo quiere hacer. Por lo tanto, él regresa y le pide al dios Apolo que por favor interfiera para él, interceda y puedan recuperar a su hija. El dios Apolo castiga el campamento en plena guerra de Troya, el campamento troyano que se encuentra ahí, con una gran peste de 9 días. En este punto comienza el libro de la Ilíada. Si ustedes abren la Ilíada, la cólera de Aquiles comienza acá, con la gran peste que azota el campamento de los aqueos o griegos. ¿Qué ocurre en este momento? Aquiles, héroe griego, pregunta al adivino Calcas, ¿qué está ocurriendo? El adivino le responde que Menelao ha secuestrado o robado a la hija del sacerdote Crises, que es Criseida. Por lo tanto, el dios Apolo nos está castigando con esta gran peste. Aquiles le pide a Menelao que devuelva a la hija de Crises. Él accede, pero furioso, y para demostrar su poder, secuestra a la esclava de Aquiles, que es Briseida. Secuestra a Briseida. Aquiles entra en una cólera, ya que los cantos homéricos parten con la cólera de Aquiles, y regresa y se niega a luchar. Por lo tanto, Menelao en ese momento se da cuenta que ha perdido a uno de sus grandes luchadores y le pide por favor que vuelva y que él va a regresar a su esclava, pero él aún así se niega. En ese preciso momento de Troya, Héctor hace un gran ataque. Héctor, hijo del rey de Troya Príamo, hace un gran ataque y avanza mucho hacia las posiciones de los griegos. Patroclo, que era un gran amigo y compañero de Ulises, le pide por favor que le entregue su armadura negra y su gran escudo. Él lo accede, pero con una sola condición, que era solo para proteger los barcos de los aqueos. Pero Patroclo, que era muy joven, avanza con las tropas griegas y hace retroceder a los troyanos, mucho. Y mata a Sarpedón. Sarpedón, que es un héroe troyano, aliado de Troya, rey de los licios, hijo de Zeus, lo mata. Todo el mundo piensa que Aquiles viene a la carga, pero en realidad es Patroclo que se ha disfrazado. Entonces Apolo y Éuforo, el dios Apolo y Éuforo, acuden a esta batalla y hieren de muerte al supuesto Aquiles. El supuesto Aquiles, que es Patroclo, huye, y en este lugar Héctor, hijo del rey de Troya, le da muerte, pensando que ha matado al gran Aquiles. Menelao, que es uno de los grandes responsables de este conflicto, lleva el cuerpo del gran compañero de Aquiles, y en ese momento Aquiles comienza con una gran cólera y se niega a sepultar y a hacer honras fúnebres por su gran amigo y compañero hasta no haber consumado su venganza. En ese momento él le pide a su madre, la diosa Tetis, que le pida a Hefestos, el dios de las profundidades, que forje una gran armadura y un gran nuevo escudo y parte de nuevo al combate. Los troyanos se refugian en su ciudad esperando consecuencias de esto, y ocurre que avanza el ejército griego y aqueo hacia el interior, y en ese momento emerge nuevamente de la ciudad Héctor y una gran fuerza y se crea una gran batalla. En ese momento los dioses olímpicos bajan a intervenir en esta gran batalla. Dioses como Apolo, Atenea, Ares, que Ares sí es el dios de la guerra o para los griegos, y un mártir para los troyanos, bajan y hay gigantescas batallas durante todo este periodo. ¿Qué ocurre? Durante estos enfrentamientos, Héctor, que se encuentra desafía al gran Aquiles. Voy a leer una parte de los cantos homéricos para poder entender más o menos del canto tercero, más o menos qué trataba esta batalla. Del canto tercero, combate entre Menelao y París. Puestos en orden de batalla, con sus respectivos jefes, los troyanos avanzan chillando y gritando, como aves. Así lo profieren sus voces, las grullas en el cielo, cuando para huir del frío y de las lluvias torrenciales, vuelven gruñendo. En ese momento, ambos ejércitos se enfrentan cara a cara.
todo apareció en las primeras filas. Ahí se encuentra Alejandro, Alexandro, protector de hombres, que es Paris. Semejante a un dios, con una piel de tigre en los hombros, el corvo y la espada, está blandiendo 2 lanzas broncíneas, con una punta desafiante, el más valiente de los argivos, que comienza en un terrible combate. Este pequeño relato que es para graficar los enfrentamientos. Se relatan mucho las lanzas rompiendo las corazas de bronce, los enfrentamientos, el horror de la guerra desde los tiempos desde la aurora de los tiempos. Quedamos en esta parte. La gran batalla se realiza. Aquiles hiere de muerte a Héctor con su lanza y lo amarra de los pies a su carro y lo arrastra muerto hacia su campamento, para que las aves y los perros lo devoren, cosa que dice la Ilíada que Apolo y Atenea impiden. En ese momento Príamo, rey de Troya, acude al campamento de los aqueos o griegos y les pide por favor, le suplica a Aquiles que devuelva el cadáver de su hijo. En ese momento ya han sepultado a Patroclo. Aquiles se siente tocado y entrega el cuerpo de Héctor, el que Príamo lo regresa hacia Troya y lo sepultan. En ese momento acaban los 24 cantos de la Ilíada. La Ilíada en el fondo relata la cólera de Aquiles, relata estos enfrentamientos, relata las pasiones de los dioses, relata cómo por el lado de los aqueos o griegos, Ulises, Menelao, Agamenón, Diómenes, Odiseo, Áyax. Hay muchos personajes que no se desarrollan mucho, pero que son maravillosos en el sentido poético. Por el lado de los troyanos, Paris, Eneas, Príamo. La historia se va relatando maravillosamente y la tarea o el gran desafío es que nosotros los podamos leer, porque estéticamente es un valor enorme el leer la Ilíada. Ahora que sintéticamente he tratado de relatar los 24 cantos de la Ilíada, voy a hacer un trabajo para poder entender estéticamente el concepto de la Ilíada, entendiéndose que para el mundo posterior, digamos, en lo que fue Roma, el Renacimiento y la cultura moderna, la Ilíada ha sido un gran aporte al gran desarrollo de lo que fue el crecimiento de la etapa helénica. ¿Por qué? Porque había un concepto de belleza y armonía en sus cánticos, un concepto de belleza y armonía. Pero también había un concepto, yo hablo mucho de la palabra concepto es concebir, que es idea. Esos son los conceptos, son ideas. Hablamos de belleza. El concepto de belleza, pero no importa. El concepto de belleza tiene su lado oscuro, que es la fealdad. El concepto de belleza está de mano con la armonía. Pero en el concepto de... Gracias, secretario. El concepto de ahí está belleza. La belleza, la armonía. Pero la sombra de la belleza, como todos sabemos, dentro de la estética, es la fealdad. Pero dentro de la Ilíada estéticamente hay un concepto de una variante que es lo monstruoso y lo desmesurado y lo desmesurado. Y la Ilíada habla desde ese punto de vista estético de lo deforme, lo monstruoso. Hablamos de la belleza, su sombra la fealdad. Hablamos de este concepto de la fealdad, que es el concepto de monstruoso, el concepto de desmesurado. El concepto de desmesurado. Y desproporcionado. Ahora estamos hablando de estética. Netamente de la teoría de lo que es la teoría. Netamente de lo que es la teoría de la belleza. Una subvariante. Y como la Ilíada es una guerra, la guerra que es un arte, pero no es una bella arte, no es una de las bellas artes,
entra el concepto de lo horroroso. Las guerras son horrorosas. Entonces, voy a tratar de explicar acá esto que he tratado de hablar, del concepto de la sombra de la belleza en la fealdad, una variante que es lo monstruoso, lo desmesurado, lo desmedido, lo formado. ¿Dónde? ¿En qué lugar aparece eso? Dentro de la Ilíada se habla de términos, se hablan de bestias. Por ejemplo, hablamos de bestias como esas bestias peludas, con pezuñas de caballos, esas especies de minotauros, que supuestamente fueron los que criaron a Ares y Apolo, Ares o Heracles, Hércules, o acciones monstruosas. El ejemplo de desgollarse, de arrancarse, el ejemplo de que los pájaros bajen a devorar el cuerpo de Patroclo, o que los perros se coman los restos de Héctor, o que los caballos de Diómenes, caballos antropófagos, coman carne humana y dejen los cadáveres, y que por en ningún momento se pueda hacer un pacto o un cese al fuego, porque la monstruosidad, tanto mental como la llamada monstruosidad de los hombres, es la que se encuentra presente en ese momento, sin olvidar que en esta guerra está la muerte, que es hija de la noche, y en la que está constantemente sembrando, y los dioses, unos u otros, tienen preferencias, o tienen amores, o tienen pasiones. Entendiendo también de esta parte que hay cualidades, que para Homero el concepto de la belleza era un concepto distinto, gracias, que era un concepto de lo valiente que tú eres, te hace a ti ser bello, o colectivamente lo que hacemos es bello. Para él París era hermoso pero cobarde, y Aquiles era hermoso y aparte valiente. Entonces, y las mujeres también tenían ese concepto de que era bella y a la vez buena, por lo tanto había un concepto moral dentro de lo que es la estética. Para Homero hay un concepto muy claro acá, que es el concepto del kalos, con K, el concepto de lo bueno. Dentro de la Ilíada Homero habla del kalos, que es lo bueno, y si es bueno, es hermoso, entendiéndose para él que hablamos de nuevo de una mujer que, aparte de ser hermosa, era una mujer buena, una mujer que se comportaba bien, una mujer que cumplía la armonía de la belleza, del patrón que Homero hablaba, era algo bueno. Y, perdón, una pregunta, ¿y cuándo se rompe ese concepto después? Porque después se muestra otra etapa, muestran a las personas bellas, pero por dentro malas. Claro, buena pregunta. El concepto estético, estos conceptos, estas ideas de estética son las ideas de la Aurora, cuando el concepto estético se empieza a entender en sí. En realidad, la idea estética, la palabra estética, como tal, patentada es más o menos del 1700. Los griegos, lo que nosotros entendemos por estética era sensación, sensibilidad, lo que vemos, lo que entendemos. El arte en sí, la estética en sí, no pasa por un proceso, no es vista por la inteligencia, es vista por el inconsciente, la interioridad. Por lo tanto, lo estético, una obra de arte, nos conmueve, es lo sublime. No necesitamos tener demasiada información para que un cuadro, una escultura, un poema nos lleve a otro estado, y nos llegue a emocionar. Estético, estésico, es lo que nos conmueve, lo que nos lleva a un estado subliminal, sin tener demasiada información, ya que el lenguaje que estamos ocupando ahí, esos símbolos, lo hemos decodificado con la interioridad y el inconsciente. Hay un error que se nombra mucho, que las matemáticas y la poesía son lo mismo. Mentira. Quizás se cruzan un poco, pero no tienen la misma sangre, no son hermanas, porque las matemáticas carecen de belleza. Son neutras. Un teorema matemático pertenece al mundo, lo hablamos la otra vez, al mundo de lo ideal, al mundo de lo intemporal, al mundo de los problemas, porque los problemas tienen solución. En cambio, la poesía trabaja en otro, en el mundo subjetivo. Está en el mundo subjetivo, en el mundo de lo que tú quieres hacer, de las cosas que no has logrado. Trabaja dentro del lenguaje. Y los límites del lenguaje son las palabras. Por lo tanto, no tenemos cómo decir cuánto te amo, cuánto te odio, cómo te quiero matar, si los dioses del Olimpo están o no. Esas son derivaciones que fueron ocurriendo después con Aristóteles. Anteriormente había sido Platón, el mundo presocrático lo siguió trabajando.
Bueno, entendiendo un poco el concepto de lo monstruoso, hablo del concepto de lo monstruoso en base a los seres mitológicos que... No me contestaste la pregunta. Perdón. No, aparecen después. Es que muchos filósofos hablaron, fueron aportando nuevas ideas y dejando atrás conceptos que los griegos, porque en sí la estética no existía como tal, los hombres la fueron construyendo y digamos diagramando, porque vuelvo a lo mismo. Estética o aestesis es sensibilidad. Por lo tanto, la palabra para los griegos no existía como tal. Fue acuñada en el 1700 en Francia. Cuando se habla de lo que conocemos hoy como estética, los griegos no la concibían y tampoco la concibían los romanos. Y menos en la Edad Media, donde ni el rey sabía leer. Por lo tanto, el concepto estético de sensibilidad, es muy subjetivo. Está en relación al sujeto, pero la subjetivo. Pero yo no le estoy hablando de la estética, yo estoy hablando del cambio conceptual de la literatura. De que lo lindo es bueno a lo que lo lindo puede ser peligroso. Esa es mi pregunta. Porque después hablamos de los poetas malditos, da un giro enorme de lo que tú hablas de estética a una realidad diferente. A eso voy. Sí, ¿Cuándo se hace? Sí. ¿En qué momento se llega a ese cambio? Mira, supuestamente hay que tomar en cuenta algo. Estoy hablando del siglo VIII antes de Cristo. Por eso. Por lo tanto, tiene que pasar mucha agua y correr mucha sangre para llegar al 1850 y al simbolismo francés. Por lo tanto, ahí me lo contaste. Más o menos. Deja cerrar la idea. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me quedan? Te quedan 9 minutos. Perfecto. Como este es un taller de introducción, voy a hacer un ejemplo muy, muy básico para que se pueda entender el concepto de cómo un gran poeta y cómico como Roberto Gómez Bolaño planteó la Ilíada, pero el concepto de uno de sus personajes más queridos. Roberto Gómez Bolaño cuenta que él había fracasado en muchos proyectos antes de iniciar El Chavo del Ocho. Entonces él contaba que él había leído la Ilíada no entendiendo mucho, pero sí disfrutando muchos de sus poemas, y relata que una noche él se queda dormido con la Ilíada. Esto sale en su biografía. Y él tiene un sueño muy extraño. Él sueña que está en el cementerio y ve a su padre y a su madre salir de la tumba y también a un tío. Pero esos seres tan queridos para él no tenían cabeza. Entonces él comienza a orarles. Y él se da cuenta que ellos no lo ven, pero sí lo escuchan en espíritu. Él amaneció el otro día aterrorizado, no entendiendo nada. Entonces alguien le dijo que al no tener cabeza era que tú no tenías idea. Que él no tenía ni una idea. Él había fracasado en un proyecto y lo habían despedido. Entonces él debía ahora crear algo. ¿Pero qué? ¿Qué? Y como tenía la idea, dijo, aquí está. Voy a crear personajes en base a la mitología griega y a la Ilíada, que ya Joyce lo había hecho con Stephen Dedalus en el Ulises. Un libro muy interesante que después vamos a hablar. Voy a tratar de colocar acá. No. Voy a dar por aquí para explicar un poco cómo él construye ese personaje que todo el mundo quiere. No tenía un pulmón por casualidad. Entonces, ¿él qué dice? Él había estado estudiando la mitología griega y al filósofo... La magia de la televisión. Diógenes de Sinope era un filósofo que andaba con una lámpara con aceite de Sinope. Entonces, a pleno día se acercaba a alguien y le decía... ando buscando un hombre justo, porque la gente a pleno sol miraba que andaba un hombre con una lámpara. Él vivía dentro de un barril. Vivir dentro de un barril significa, en la antigüedad, es igual a cínico. Vivir dentro de un barril. O vivir como un perro, porque estaba lleno de perros. Entonces él dijo, voy a construir un personaje que viva dentro de un barril. Y el primer personaje en nacer fue lo que nosotros conocimos como el Chavo. Dentro de ese barril vivirá alguien muy noble y a la vez muy grande, que por supuesto tenía que ser él, el mismo creador. El Chavo nace el concepto de Diógenes de Sinope, el que vive dentro del barril. Entonces, ¿dónde entra la Ilíada? La Ilíada entra acá. Su antagonista sería una viuda, que sería Penélope, con su hijo Telemaco, que se viste de marino, que es la viuda de un marino, que es lo que es el Kiko y Doña Florinda. Doña Florinda sería Penélope, el Kiko sería Telemaco. Estarían constantemente esperando el regreso de un padre marino, que eso todo el mundo lo ha visto, sabe. Y los pretendientes que constantemente nunca se cansarían de llegar, que sería el profesor Girafales. Tenemos acá, en el número 73, no, nadie entiende por qué el 73 si los números tenían distintos, sería el concepto de una bruja, la Gorgona.
Ahí hablemos del concepto de la deformidad, de lo monstruoso. La gorgona, la única de las 3 gorgonas que podía matarse. Ella era mortal, pero ella te podía mirar y convertir en piedra, como lo hacía con Don Ramón. Acá Chespirito vuelve a colocar, por eso le dijeron, tú eres un Shakespeare, pero un pequeño Chespirito, porque estás trasladando en un tropo, estás reconstruyendo esto mismo para un lenguaje. Acá está la bruja. Acá tendríamos aquí a un hombre solo con su hija, que sería el concepto del mito de Electra. Sería Agamenón y su eterna hija enamorada de él, que lo protege a sol y sombra, que sería el concepto de lo que haría Ramón Valdés y el concepto de la chilindrina. Aquí está. En este pequeño universo, entendiendo ese universo como mundo, estarían ellos. Otros antagonistas, esta Barriga con su hijo Ñoño. Barriga sería Agamenón y Ñoño Menelao. Recordemos que la Troya comienza, la Ilíada comienza cuando Menelao roba a Criseida, hija del sacerdote Crises. Ambos, todos están unidos por un solo concepto de factor, que es la soledad. Todos viven solos, todos son hogares disfuncionales, todos viven en una eterna soledad y en un eterno conflicto. Nótese que Bolaños introdujo el concepto de la fealdad, entendiéndose a lo monstruoso, el concepto a la magia negra. Hay alusiones constantes a la brujería, hay alusiones constantes a Satanás. Hay un eterno conflicto entre la viuda que vendría siendo Penélope y lo que vendría siendo el Agamenón. Siempre, todo gira en torno a eso, todo gira en torno a una problemática. Bolaños también introdujo dentro del concepto del Chavo claves simbólicas que, bueno, ustedes pueden buscarlas, están en el libro. Él habla de conceptos, hace alusiones a las brujas, hace alusiones a los oráculos, porque él creía mucho en eso. Este ha sido uno de los grandes, bueno, ya anteriormente creo que hablé del concepto del héroe con el Chapulín, pero aquí es donde él lo grafica más, el concepto de la Ilíada, el concepto de Ilíada es Troya. Y él reconstruye dentro de esto toda la idea de un Ulises. Aquí nunca aparece Ulises. Él un día, dentro de la biografía, hace volver al héroe. El héroe que es Odiseo, en el concepto del Chapulín. Hay un capítulo donde el Chapulín se reúne con el Chavo. Sí. Ese concepto es el regreso de Odiseo y el regreso de nuevo a encontrarse con las raíces griegas. Creo que he tratado de explicar lo más sencillamente cómo, bueno, James Joyce también lo hizo con Stephen Dedalus en el Ulises, donde en un solo día él describe todo el proceso. Increíblemente en ese libro también comienza con una misa negra. No es casualidad que a Bolaños, muchos años después, la gente que no entendía muy bien el concepto se le acusó que pertenecía a sectas y a logias. Pero es que lo que ocurrió es que este concepto de la bruja, que es el punto de quiebre y más importante, era de que la hechicera, la que convertía en piedra al hombre, era en el fondo, era lo que él después descubrió con ese sueño que él tuvo. El salir, sus padres de la tumba, con un tío, sin cabezas, y ver que ahora la cabeza estaba acá. Había que aplicar algo, había que aplicar. Y él tenía la cabeza, él dijo después que era el libro, la Ilíada. Y la supo aplicar a lo que fue después y todo. Y bueno, el concepto de lo que hablé de la belleza de los monstruos. Amigos, ojalá les haya gustado, fue hecho con mucho cariño. ¡Salud! ¡Viva Chile! ¿Ya vi? Y sigue grabando. No está viendo todo el país, ¿no? Es que tiene que parar, porque si no para, significa que no guarda, y hay que guardarlo. No,